Saludos, bienvenidos a nuestro nuevo devocional. El devocional del día de hoy se llama Está de moda ser espiritual. Vamos a hablar un poco sobre cómo el mundo entero está yéndose a lo espiritual, de qué forma esto puede ser positivo o negativo, cuál es esa línea delgada de la religiosidad, de las doctrinas, del legalismo, porque no se trata ni siquiera de un concepto religioso, sino de entender que la espiritualidad no tiene parámetros. La espiritualidad es una decisión y una relación íntima con Dios o con ese ser supremo que cada persona decida creer o decida trabajar en esa área, en ese núcleo espiritual. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Y bueno, ya se está acabando este año, un año que ha dejado muchas enseñanzas. Algunas personas han vivido situaciones difíciles. Desde el año 2020, el año pasado, la historia de la humanidad cambió. Hay ciertos ciclos y ciertos sucesos en el mundo que dejan como un antes y un después. Y yo creo que el 2020, para muchas personas, fue un antes y un después. El 2020 ocurrió algo global que dejó un precedente que marca la historia de la humanidad, y es el tema de un virus, de una pandemia que el día de hoy todavía está vigente y que el día de hoy todavía transforma mucho el modelo económico, el modelo cultural e inclusive el modelo religioso y espiritual. Y si ustedes se dan cuenta, desde el año pasado, muchas personas cuando estuvieron ahí encerrados, desconectados del mundo exterior, muchas personas empezaron a adentrarse a un despertar, a una ya no había como ese deseo de buscar afuera, del afán, del trabajo, de la calle, de la gente, sino que nos obligaron a encerrarnos, y muchas de esas personas que fueron obligadas a encerrarse empezaron a indagarse, a hacer introspección, a buscar más allá de lo que el mundo estaba mostrando, y empezó un despertar espiritual. No sé quiénes de los que me están viendo están de acuerdo. Si están de acuerdo, ahí dejan un comentario, un corazoncito, me dice: hey, sí, de verdad, yo me di cuenta que sobre todo en la pandemia mucha gente empezó a volverse espiritual, que no sé, temas del tarot, de espiritualidad, del yagé, de la ayahuasca, conexión universal, conciencia, y empezaron a salir un montón de cuentas de Instagram, de personas hablando de espiritualidad, de personas hablando de conexión con Dios, de un montón de cosas. Ojo, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero se volvió algo de moda. Se volvió de moda ser espiritual. Pero la religión, está ocurriendo algo cuando Jesús vino hace 2000 años, que también fue un antes y un después de la historia de la humanidad. Una vez Jesús fue crucificado, empezó un despertar en la humanidad, donde empezaron a salir un montón de religiones, un montón de conceptos espirituales, un montón de doctrinas espirituales, porque había un despertar, porque había ocurrido algo en la humanidad que dejó como un precedente. Entonces, está de moda ser espiritual porque las personas, el ser humano por naturaleza, está en una búsqueda implacable de encontrar respuestas de quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Son las tres preguntas innatas del ser humano en este plano material: quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Y son tres preguntas muy espirituales, muy existenciales, que cuando llegan momentos cruciales en la historia de la humanidad es donde la gente empieza a buscar esa respuesta, a despertar. Entonces la pandemia empezó a crear un montón de vertientes, de doctrinas, de parámetros donde las personas, líderes espirituales, personas con cuentas en Instagram, empiezan a compartir mensajes de espiritualidad. Pero yo quiero que en este devocional se quede un mensaje muy claro, y es que primero, la espiritualidad es una decisión personal con quien tú decides llamar Dios, universo, la Virgen, Pachamama o ese ser supremo en quien tú crees. La espiritualidad es muy necesaria para elevar conciencia como ser humano. Nosotros somos seres compuestos de espíritu, alma y cuerpo. No podemos dejar a un lado ni el espíritu, no podemos dejar a un lado el cuerpo, no podemos dejar el alma. Hay personas que se vuelven tan espirituales, tan 100% espirituales, que dejan a un lado el cuerpo y el alma. Y son personas que ya entran en un desequilibrio, porque somos un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Hay otras personas que dejan a un lado toda la espiritualidad
y se meten en el alma está el intelecto y las emociones, se vuelven los más eruditos estudiantes, los más sabios, información, devoran libros, incluso pueden ser muy buenos físicamente, hacen deporte, pero dicen que son ateos, no meditan, no buscan esa parte espiritual. Entonces Dios dice algo muy sabio, que lo encontramos en la palabra de Dios, y parafraseándolo nos dice: hey, si tú quieres vivir una vida en plenitud, si tú quieres experimentar abundancia y quieres experimentar bendiciones, vive en equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio. Tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo, trabaja las tres áreas de manera homogénea, de manera coherente, de manera equilibrada. Entonces, en este despertar espiritual, primero hay que entender, uno, que la decisión espiritual es personal. Tú decides con quién conectar y de qué forma conectar. 2. Ser espiritual no tiene ningún parámetro, ninguna regla, ninguna ley, ningún concepto establecido. ¿Por qué? Porque cuando empieza el concepto, la ley y los parámetros, es ahí donde se conecta la religión. Es ahí donde aparece la religión. Porque la religión te dice cómo debe ser, de qué forma actuar y qué pasa si no haces esto, entonces tienes esta consecuencia. La religión, y hay un libro que siempre le recomiendo a Satán, dice que una de las herramientas que el enemigo utiliza para desconectarnos de Dios es la religión. Porque la religión empieza a través de doctrinas, de normas, de prohibiciones, de estructuras, empieza a generar miedo y temor, porque si no haces esto, recibes esto. Entonces, segundo, la espiritualidad no tiene ningún parámetro, ninguna doctrina y ninguna estructura, porque ahí se vuelve religión. Ahora llega al tercer punto, y es que lo más importante de la espiritualidad es la conciencia detrás del acto. No hay cosas buenas, no hay cosas malas. Una persona espiritual es una persona que tiene conciencia de cada pensamiento, palabra y acción. En la vida, nuestra existencia está basada en leyes, y hay una ley que todos la conocemos, es la ley de siembra y cosecha. Todo lo que tú haces, consciente o inconscientemente, todas tus acciones e incluso todas tus desacciones, o sea, lo que tú no actúas, lo que dejas de hacer, genera una consecuencia. Entonces, si tú eres una persona espiritual, la espiritualidad por consecuencia te lleva a ser una persona consciente. Y una persona consciente sabe lo que está pensando, sabe lo que está diciendo y sabe lo que está actuando. Y por ende, es consciente de que todo lo que piensa, dice y hace genera una consecuencia. Entonces, no es que existan cosas buenas o existan cosas malas. Una persona espiritual es una persona que tiene conciencia detrás de cada pensamiento, detrás de cada palabra y detrás de cada acto. Si tú no tienes conciencia de eso, si tú eres una persona reactiva, que se te atraviesa alguien y explotas, que de pronto alguien te ofendió y tú decidiste sentirte ofendido y entonces te vuelves mal emocionalmente. Si alguien te hizo algo y tú recibes esa ofensa, entonces simplemente te conviertes en una persona muy carnal, una persona que le da más fuerza al ego, y la espiritualidad la bajas. Pero no significa que seas bueno o que seas malo. Eres una persona que está dejando de tomar conciencia frente a una palabra, un pensamiento o un acto. Y cuarto, y para mí yo cierro este devocional con este cuarto punto, y es que ser espiritual no significa que tengas que dejar de ser carnal, y ser carnal no significa que tengas que dejar de ser espiritual. Nosotros estamos en un plano material. Nosotros vinimos acá, a este mundo, a esta existencia, con este cuerpo, con estos cachetes, con esta carne, con estos huesos. No podemos negar y no podemos dejar a un lado esta parte carnal. Hay personas que son súper espirituales, y entonces por ser espirituales y porque meditan, entonces una persona que medita no puede salir de rumba porque eres una persona que medita. Yo tengo personas que me mandan mensajes y me juzgan: pero tú hablas de Dios y hablas de la Biblia y hablas de meditación, y entonces ¿por qué estás en una fiesta? ¿Por qué estás rumbeando? Eso es pura religiosidad. O porque escuchas sonidos binaurales o escuchas sonidos de meditación y ondas y vibraciones para llevar a tu cerebro a niveles de concentración, no significa que entonces no puedas escuchar reggaetón, porque si escuchas reggaetón y escuchas sonidos binaurales, entonces eres un incoherente y entonces no eres espiritual. Y así empiezan los espirituales que están de moda
a juzgar. Hay un mundo, hay un despertar espiritual, está de moda ser espiritual, pero muchos de estas personas que se están yendo a ese lado espiritual empiezan a juzgar, empiezan a señalar. Entonces el cuarto punto es: ser espiritual no significa que dejes de ser carnal, porque estamos en un cuerpo, estamos ahí con ese ego que hace parte de esta carnalidad, de este plano. Ahora, hay algo muy importante: cuando se revela la oscuridad, cuando se acepta la oscuridad, es donde se revela la luz. Tenemos que entender que tenemos ese ego, que tenemos esa parte oscura, esa lucha que algunos llaman, pero cuando tú la revelas, es cuando aparece la luz. Cuando tú revelas la oscuridad, es allí donde aparece la luz. Y tampoco podemos negar la carne para ser espiritual, y no podemos ser espiritual sin negar la carne. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y vuelvo y les digo, la vida consiste en experimentar la plenitud, experimentar las bendiciones y la abundancia en este plano. Requiere de equilibrio, tanto en el espíritu, tanto en el alma y tanto en el cuerpo. Ser espiritual no significa renunciar a la carne, y ser carnal no significa renunciar a la espiritualidad. Tenemos que vivir en ese equilibrio, en esa integridad. Y si tú eres una persona que te consideras espiritual, que no sé si desde la pandemia empezaste a buscar más de Dios, empezaste a leer más del tarot, de los ángeles, de cosas esotéricas, como quieras tú conectarte espiritualmente, simplemente te dejo este mensaje y tú tienes que ver si esto resuena contigo. Las respuestas a tus preguntas más existenciales, las respuestas a todas esas dudas, a esos deseos, a esos sueños, a esos anhelos, no están afuera. No están en un tarot, no están en un brujo, no están en un chamán. La respuesta es absolutamente todo está aquí. Apocalipsis 3:20 dice: hey, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. La respuesta no está afuera. Muchos están buscando en este despertar espiritual, están buscando respuestas afuera, en las lunas, en las estrellas, en los astros, en los tarot, en una y otra cosa, en brujos, brujas, chamanes. Yo no te estoy diciendo que eso esté mal, porque cada uno va a llevar su proceso, pero no busquemos afuera. Afuera hay respuestas limitadas por seres humanos que tienen esa lucha de ego. Pero adentro está la respuesta infinita, perfecta y llena de amor que tú estás buscando. Y es la respuesta de tu intimidad con Dios. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta llamando. ¿Qué es estar a la puerta llamando? Está ahí en tu corazón. Ni siquiera nosotros tenemos que buscar a Dios. Él ya está aquí buscándonos. Todo el tiempo está tocando la puerta. Todo el tiempo está ahí. Hey, estoy aquí tocando la puerta llamándote. Si alguno oye, por estar afuera queriendo escuchar lo que pasa afuera, dejamos de oír a Dios tocando aquí adentro. Entonces buscamos respuestas afuera, y hay tanto ruido afuera, hay tanta bulla afuera, que dejamos de escuchar a Dios tocando la puerta aquí adentro. Si alguno oye y abre la puerta, ¿qué hay que hacer? Silenciar el mundo exterior para escuchar el universo interno donde Dios toca la puerta. Si alguno oye y abre la puerta, tú abres la puerta, abres tu vida, tu corazón a Él. Él va a entrar, se va a sentar a cenar contigo y tú vas a cenar con Él. Cuando Dios dice en su palabra que me voy a sentar a cenar contigo, el gesto y el acto de sentarse a cenar es un acto sublime, es un acto sobrenatural, es un acto de bendición, es un acto de conexión. Cuando tú te sientas en una mesa con tu familia a comer, a cenar, ese es un acto especial. No sé si les ha pasado que llegan a un restaurante y hay una mesa grande y tú te sientas a almorzar y de repente se sienta alguien extraño que no conoce. Ay, ¿me puedo sentar aquí? Tú dices como, pues sí, siéntate, pero tú no te sientes cómodo. No te sientes cómodo porque el acto de sentarse a comer es un acto espiritual, es un acto sublime, es un acto sagrado. Pero cuando tú te está diciendo Dios: hey, yo me siento a cenar contigo, y tú te sientas conmigo, ahí hay una conexión divina, una conexión espiritual. Entonces la respuesta a tu pregunta de quién eres, hacia dónde vas, para qué estás acá, la respuesta a ser un ser espiritual que está tan de moda, no está afuera. Silencia el mundo exterior, escucha a Dios aquí en tu universo interno, donde están las respuestas infinitas, donde Él te va a mostrar el camino, donde tú vas a poder crecer espiritualmente, donde vas a elevar tu intuición, donde vas a elevar tu conciencia. Y recuerda, ser espiritual no requiere renunciar a la carne. Ser espiritual no es estar juzgando ni señalando al otro. Ser espiritual es una decisión personal y es un mundo íntimo, individual, de tuyo con tu Dios o con tu ser sagrado o tu ser supremo. Espero les haya gustado este devocional
y sí, está de moda ser espiritual, pero hagámoslo de una forma sana, de una forma especial, donde nos conectamos con Dios, que Él es la fuente de toda respuesta, de todo amor y de toda bendición. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo devocional. Este devocional va a quedar aquí guardado en mi Instagram. Compártelo porque a muchas personas les gustaría escuchar este mensaje, y así como compartimos memes, compartamos estos devocionales que son de bastante bendición para muchas personas, también para mí, porque yo aprendo cuando preparo y les comparto estas palabras. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.